Hermanas y hermanos, antes de comenzar con la homilía, a mí me gustaría desglosar el Evangelio en sí, el texto en sí. En primer lugar, sabemos que el Evangelio toma a cabo, o se lleva a cabo, mejor dicho, al anochecer del día de la resurrección. O sea, estamos hablando de domingo en la noche, ¿verdad? Después de las 6, 7. Y se encuentran todos a puerta cerrada. Claro, ellos preocupadísimos, pues pensaban que podían haber repercusiones. Mataron al líder, pues ahora vamos con los discípulos, vamos a eliminarlos para que no sigan con ese mensaje. Y dice la escritura que las puertas estaban cerradas y ellos tenían temor, tenían miedo. Se presenta Jesús, pero no sabemos cómo. Porque el texto no dice que se abrió una puerta, que entró por una ventana, que se bajó del techo. No dice. Simplemente se presenta, dando la impresión que es como si él pudiera pasar, ¿no? Murallas, pasar muros. Interesante porque aquí pues se enfatiza la transparencia de él y sin embargo en otras partes de otros evangelios él pide de comer. ¿No? Bueno. Y lo que dice Jesús es, la paz esté con ustedes. La palabra paz en hebreo es shalom, shalom. Pero la palabra shalom no significa lo mismo que quizás que la lengua diaria implica. Por ejemplo, yo tengo paz, por decir, si mi hija salió bien de la operación. Eso a mí me da paz, ¿no? Tengo paz si finalmente conseguí el trabajo que yo quería y que yo puedo manejar. Eso a mí me da paz, me da tranquilidad, me da seguridad. Yo tengo paz cuando pago mis impuestos y dices, ya salí de esto, tengo paz. No tengo la ansiedad de que me van a cobrar más o pedir extensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas esas cosas, la paz viene de elementos de afuera, ¿no? Lo que pasa afuera, la consecuencia es paz. Shalom es al revés. Shalom es tener esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad, pero que viene de adentro. No depende. O sea, tú puedes estar en medio del ojo de la tormenta. Y todo alrededor tuyo se está cayendo, todo alrededor tuyo se está fragmentando. Las amistades, las relaciones, la salud, los recursos, todo se está dividiendo y cayendo. Pero tú mantienes la paz. Y mantener paz quiere decir mantener tu centro. ¿Y quién es tu centro? Cristo. Decir, yo estoy centrado en Cristo. Mi roca de salvación es Cristo. Mi tabla de salvación es Cristo. Estoy centrado. Y no quiere decir que es negar. No quiere decir que es decir, bueno, pues mira, no tengo problemas, todo está bien. Al contrario, es decir, no. Con todos y los problemas y todo este caos, yo creo en Cristo y yo estoy amparado en Cristo. Ese es el shalom que Jesús les está presentando a ellos. ¿Por qué? Por la situación donde están. Están despavoridos, están con temor. Y Cristo le está diciendo, tranquilos, yo estoy aquí con ustedes. Luego entonces, cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Se llenaron porque lo reconocieron al Señor. Y de nuevo le dice Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Aquí tenemos un sentido de envío. Como quien dice, ya, no teman, vayan al mundo, compartan esta experiencia, díganle al mundo que yo resucité y que estoy aquí, vivo con ustedes. Y dice que después de esto, de haber dicho eso, de haberles dado el mandato, ¿no? El mandato de que vayan y conviertan el mundo entero, sopló sobre ellos. El soplo es ¿qué? El soplo es vida, ¿no? Cuando en ocasiones nacen los niños y no están respirando, se le dan unas palmaditas para que el niño llore.
porque al llorar te obliga a respirar. Mira qué cosa. Entonces, también se dice en el Génesis que el Espíritu Santo, el soplo, aleteaba sobre las aguas, ¿verdad? Antes de la creación. Entonces, el soplar es signo de infusión. Te estoy pasando algo. Y era precisamente el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Y claro, estamos hablando aquí de la reconciliación y de la absolución. Cuando el sacerdote te perdona los pecados, no te los está perdonando en el nombre de él. Porque él no es Dios. Él los está perdonando en el nombre de Cristo. Es Cristo mismo. A la luz de esta acotación bíblica. A quien ustedes le perdonen los pecados, serán perdonados. Entre todo el grupo faltaba uno. Tomás. Tomás, que le decían el gemelo, me parece. Y Tomás pues no estaba presente. Por razones que a lo mejor se estaba escondiendo en otra parte, en otro lugar. A lo mejor estaba haciendo diligencias, ¿no? Buscando la comida para la cena. No sabemos. El punto es que Tomás no estaba presente. Y los otros discípulos, cuando se encuentran con él, le decía, hemos visto al Señor. Y él le contestó, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y si no meto mi mano en el costado, ¿no? En el agujero del costado, no creeré, no creeré. O sea, 8 días después, estamos hablando una semana, ¿ok? O sea, el otro domingo. Estaban reunidos, o el lunes, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, todavía con miedo, todavía estaban, ¿verdad?, temerosos. Y Tomás estaba con ellos. Y Jesús se presenta otra vez y les dice, Shalom, la paz esté con ustedes. Y le dice a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, aquí está mi costado, mete tu mano y no sigas dudando, sino cree. Y Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. En algunas comunidades, por tradición, cuando el sacerdote eleva la hostia consagrada, la respuesta es precisamente esta, Señor mío y Dios mío. Es como un murmullo, ¿no? En la asamblea, lo cual es hermosísimo, creo yo, porque es el mismo efecto. Tú estás reconociendo, Señor mío y Dios mío, la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Y Tomás finalmente reconoció, Señor, o sea, Dios, Señor mío y Dios mío. Entonces, Jesús añadió, tú crees porque me has visto, como quien dice, estás bendecido, ¿ya? Tienes suerte, me viste. Dichosos los que creen sin haber visto, y eso somos nosotros. No lo hemos visto así, ¿verdad? En persona, lo hemos visto en la Eucaristía, lo hemos visto en los sacramentos, lo vemos en el prójimo, ¿verdad? Pero así no, como él, como Santo Tomás y los apóstoles. Y Jesús dice dichosos, dichosos, porque se ocupa ese elemento de fe pura, de fe inconmovible, sólida, para poder creer en él. Y ahora más que nunca, que hay tanta información afuera, tanta basura que a veces se publica, desmintiendo a Jesús, desmintiendo la hostia, desmintiendo la obra de la iglesia, negando, justificando, tratando de explicar, ¿no? Con la ciencia, con la historia, que Jesús o no existió, o que fue un personaje inventado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en medio de ese mar de ideas, es una bendición el decir, sí, yo creo. El ser un creyente es una bendición. Implica la fortaleza de tu convicción. Luego entonces, hermanas y hermanos, dice que otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Fascinante. Y ahí entra el gran concepto de la tradición. La Iglesia Católica tiene dos ejes básicos, fundamentales, por decir. Scriptura, la Biblia, la palabra de Dios. Y traditio, la tradición. La tradición en el tiempo de Jesús se pasaba de boca a boca. ¿Ves?
y era como el conocimiento general, ¿no? Así se están haciendo las cosas y te voy a explicar cómo, y cuando venga la otra generación, tú le explicas por qué y cómo, y cuando venga la otra generación, y va pasando de generación en generación. Tradición. Cosa que ciertas iglesias protestantes, especialmente las que han sido fundadas recientemente, en los últimos 200 años, por decir, ¿no? No tienen esa tradición, no tienen ese elemento. Al contrario, una de las críticas que hizo Martín Lutero, el reformista, el fundador de la iglesia luterana, fue precisamente eso, en contra de la tradición. Él se preocupaba de que le estábamos dando demasiado énfasis a tradición, y nos estábamos, según él, olvidando de la escritura. Entonces, cuando él rompe con la iglesia católica, que traduce la Biblia al alemán, él se desentiende de la tradición. Claro que dejó ciertas cosas básicas, pero muchas cosas de la tradición que decían, no, si no está escrito no vale. Ese tipo de postura, ¿no? De actitud. Si no está escrito, entonces no. Y aquí vemos cómo muchas otras cosas hizo Jesús. Pero ¿cómo sabemos de ello? A través de la tradición. Pasó de boca a boca. Y eso pasa en nuestras familias. En nuestras familias, ¿en cuántas ocasiones? Digamos, que preguntan los niños y de dónde viene la familia. Siempre hay una persona, casi siempre una persona mayor, ¿no? Que habla de dónde, pues mira, nosotros somos de tal pueblo, de tal rancho, de tal campo, de tal ciudad, y llegamos aquí en el invierno, había nieve. Entonces va pasando, ¿ves? El cuento va pasando de generación en generación. Por eso es que es tan importante el mantener la generación, el mantener la comunicación, el pasar la herencia, porque el que sabe de dónde viene, sabe hacia dónde va. Muy bien. Habiendo compartido el texto, ¿no? Mira cómo lo desglosamos y lo colocamos en perspectiva. Tenemos que entender que el despachar, por decir, a Santo Tomás como un hombre de poca o ninguna fe, atención, estoy hablando con propiedad, poca o ninguna fe, el pensar en eso es ciertamente simplista, es muy básico, es muy, sí, simplista. ¿Cuál es el problema? Sencillo. Él dudaba de la resurrección de Jesús y de su presencia entre los vivos. Eso fue muy claro. Hasta que yo no lo toque, no lo vea. Hasta que yo no lo vea y no lo toque, no creo. Esa fue su postura. Entonces, una cosa es el decir no fe y otra cosa es el dudar. Bien. En medio de su desilusión, porque todos los apóstoles estaban desilusionados, y en medio de la pobreza, de su pobreza de espíritu después de un Viernes Santo, pide por una prueba del extraordinario evento de la resurrección. Esto es grande. Esto de la resurrección es un evento que cambió el tiempo, cambió el pasado, el futuro y el presente. Era un acto más bien de la fe buscando entendimiento. En latín se dice fide quaerens intellectum. Fide, la fe. Quaerens, buscando. Intelecto, entendimiento. Y es un acto de discernimiento. O sea, estamos hablando con un hombre que no se deja llevar nada más por lo que me dijeron. Él, para asumirlo, tiene que ir más allá, tiene que tener la experiencia. Ahora piensen, en ese domingo, el primer domingo de la resurrección, en la noche, los otros lo vieron. Los demás apóstoles tuvieron ese privilegio, ese espacio, ese momento, y lo vieron. Tomás no, él no tuvo esa experiencia, me explico. Y aunque él no iba a poner en tela de juicio la palabra de sus compañeros, porque a esas alturas que se iba a ganar, pero aún así su comentario era más bien de sed, de hambre. Y quiero creer, y porque quiero creer, quiero verlo como tú me dices. Porque quiero creer, no para probar que no es cierto.
sino es porque quiero que así sea. Y entonces, con apasionada disposición e inteligente cuestionamiento, Tomás se levanta en contra de los excesos de una creencia meramente piadosa. Eso no es para él. No. Él quiere entender, él quiere creer. Punto. Y Jesús, en un gesto dramático, así en un episodio que parece de una novela de realismo mágico de don Gabriel García Márquez, caminando con la complejidad de un cuerpo resucitado y la sencillez de un viejo amigo que visita, simplemente le contesta su pregunta. Bien sencillo. Sin mucha pompa y circunstancia, Tomás quiere tocar las heridas de Jesús, porque están ahí. Jesús se las presenta y sus deseos fueron realizados en la presencia de un Cristo resucitado que lo invita a tocarlo y creer. La contestación de Tomás, Señor mío y Dios mío, da testimonio de que finalmente comprende el significado de la resurrección de Jesús. Qué manera tan poderosa, hermanas y hermanos, de moverse desde una posición de incredulidad a una fe absoluta. Y en cierto sentido es como que Jesús le da a cada uno lo que necesita. Fíjate, no todos van a creer de la misma manera. No todos los seres humanos creemos de la misma forma, o aprendemos de la misma forma, o percibimos el mundo de la misma forma. Entonces, pero Jesús quería que Tomás creyera. Entonces se vuelve a parecerse, ¿ok?, a él exclusivamente. La fe, hermanas y hermanos, es nuestra respuesta a un encuentro con el Señor. Los apóstoles se encontraron con el Señor en varias ocasiones. Aquí se encontraron en el cenáculo, en la habitación a puerta cerrada. Pero también se encontró con María Magdalena en el jardín. También se encontró con ciertos discípulos en el mar de Galilea, que iba caminando por las aguas y pensaban que era un fantasma. También se encontró con los discípulos de Emaús, que al principio no lo reconocieron y lo reconocen al partir el pan. Y vuelvo a este argumento. Él como que te da lo que necesitas y se va a encontrar contigo en donde tú estés. Y la fe es precisamente eso, es la respuesta. ¿Qué respuesta le voy a dar yo a Jesús al tener este encuentro? Bueno, pues aquí está, es con fe. Está basada en una relación intencional con el Señor y nuestro conocimiento, nuestra experiencia y relación con el mundo y los que nos rodean. Esto es interesantísimo, porque si no es relacional, no tiene sentido. La fe no se va a alimentar, tiene que haber una relación con ese Cristo. Muchos católicos están catequizados, se conocen su credo, se conocen sus sacramentos, se conocen los 10 mandamientos, pero no están evangelizados. Y de ahí que aquella persona que no esté evangelizada se le hace fácil cambiarse a otra religión. De ahí una persona que no esté evangelizada, o sea, que no ha hecho suyo el evangelio. ¿Por qué? Porque todavía ese encuentro no se dio, o no se ha dado, o ni se fijó. No ha hecho suyo la revelación en su corazón, no ha aceptado a nivel consciente, mente y corazón, de que Jesús es el Hijo de Dios, es mi Salvador. Para tú hacer eso, necesitas tener una relación. ¿Cómo tú decides que amas a una persona si no la conoces en la mayoría de los casos? Y no estoy hablando de un bebé, estoy hablando de un amigo, ¿ok? Y en este caso, ¿cómo decir que yo estoy evangelizado, que yo amo a Cristo, si no tengo una relación con Él? Si no rezo con Él, si no lo adoro en el Santísimo Sacramento, si no celebro su Eucaristía y me canto católico. Y eso es una lucha porque hay debilidad entonces del espíritu y se hace fácil entonces. Me enojé con el cura, dejo la iglesia. Tengo una enfermedad y me siento abandonado, dejo la iglesia, me deprimí. Mis compadres que son protestantes me convencieron porque me hablaron. Ellos conocen su fe y la mía no está muy clara. Entonces, por eso es que tiene que ser relacional.
tiene que ser de los dos lados. No es Jesús simplemente dándote los sacramentos, no es Jesús simplemente dándote la luz, dándote la revelación, dándote lo mejor, inclusive él mismo, pero tiene que ser recíproco. ¿Y tú qué das? Y eso solamente se puede dar cuando hay una relación. Nuestro Dios es un Dios relacional. Luego entonces San Agustín, el santo, ¿verdad? San Agustín, dijo en una ocasión, Dios es bueno y de su bondad Él entra en la naturaleza humana. Y a eso él lo llamaba exitus, ¿ok? Porque piensa, Dios está en el cielo, ¿ok? Él entra en la naturaleza humana en el misterio de la encarnación. So, exitus, ¿no? Sale exitus del cielo, entra en la humanidad y aquí viene la otra parte. Dios es bueno y de su bondad Él entra en la naturaleza humana, exitus. Y después que su bondad ha tocado todos los niveles de la naturaleza, se regresa a sí mismo, reditus. Se regresa a sí mismo creando el perfecto balance entre la humanidad y la divinidad. Entonces, Él está en el cielo, exitus, se mete en la naturaleza, la toca y se regresa al cielo, reditus. Y ahí está ese círculo perfecto. O sea que a través de ese encuentro con nosotros en nuestra humanidad, tenemos esa posibilidad de tocar algún día la divinidad y de ver la divinidad cara a cara. Lo que comenzó como la declaración de una persona, Tomás, se ha convertido en el manifiesto de la comunidad de los creyentes. Señor mío y Dios mío, nuestra comunidad. No en lo abstracto, no en el mundo de las ideas, no en lo limitado, ¿verdad? De los conceptos o en las estructuras de complejos discursos filosóficos, sino dentro del contexto de nuestra realidad humana. Al encontrar a Jesús, por decir, en la Eucaristía este domingo, hagámoslo pues trayendo lo que somos. ¿Y qué es lo que tenemos? A veces tenemos miserias personales, limitaciones, temores, herejías modernas, relativismo moral, escándalos de la iglesia que nos mortifican, que nos afligen, crisis familiares y todo tipo de debilidades que atacan el cuerpo de Cristo. Y si eso es lo que hay en tu mesa, tráelo. Tráeselo, llévaselo al altar y dile, mira, Señor, tengo un problema con esto. Así como Tomás hizo, ¿no? Yo tengo un problema con eso. Yo quiero tocarlo, quiero verlo. Asimismo, este domingo, cuando vayas a misa, trae lo que tengas en el corazón y simultáneamente reconociendo que la fe nos moverá. Será la fe la que va a sanar todas esas heridas. Pero tienes que traérsela a la persona idónea y ese es Jesús. El Cristo resucitado está presente en nuestras vidas, hermanas y hermanos, y nos encaminamos hacia Él, no viéndolo con los ojos del cuerpo, sino con los ojos de la fe. Dichosos los que creen sin haber visto.